Bueno, Patricia, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con Principios, sobre todo porque estamos a pocos días, ¿no?, de las grandes elecciones europeas y me imagino que tu tiempo es muy limitado. Así que lo primero, agradecerte que estés aquí y que Muchas puedas gracias a vosotros. y que metes un poco de tiempo con nosotros. Y nada, la verdad que el objetivo de esta pequeña eh, reunión es un poco preguntarte, ya que estás tú en primera línea de fuego en Bruselas, que nos cuentes un poco, sobre todo, en qué momento nos encontramos a 5 días de las elecciones, que nos puedes contar un poco eh, de cómo está, ¿no?, el ambiente en Bruselas, eh, que realmente que la gente sea consciente, ¿no?, de de lo que nos estamos jugando el próximo 9 de junio. Efectivamente. Pues mira, hay dos cuestiones que señalar. Una es que más del 80% de la legislación que se aplica a nivel nacional y a nivel local sale de Bruselas. Entonces, ignorar a Bruselas es una ignorancia política muy grande. Y quizá en España nos hace falta un poquito a veces de cultura internacional, porque somos muy locales, nos interesamos poco por lo que pasa afuera y resulta que es que muchas de las cosas que nos afectan, pues vamos, desde poder circular o no con el coche por un sitio, tener que cambiarle el coche o no, eh, pues temas de Erasmus, temas de impuestos, o sea, al final todo acaba redundando de alguna manera. eh, Estoy pensando ahora en medio ambiente, en empresa, en políticas sociales, es que casi todo sale de aquí. O sea, el tema de la digitalización, el Pacto Verde, con todo lo que tenemos en España de agricultura y ganadería, eh, todo eso nos afecta. Entonces, todo lo que se discuta aquí y se vote aquí va a llegar a España. Entonces, ese es un primer motivo para estar muy atentos y ver qué es lo que están diciendo los partidos acerca de los temas, o sea, qué propuestas tienen, ¿no? Si tienen propuestas europeas o si están hablando solo de cosas nacionales que entonces mostrando un señuelo, pero no están diciendo nada de lo que tienen que decir, que es Claro, quizás van a votar aquí. Y luego la claro, segunda totalmente. cuestión Mm. es las elecciones nacionales que están teniendo lugar a lo largo de los distintos países, a lo largo de toda Europa, largo y ancho. Y pues ahí también es importante ver qué es lo que está saliendo, porque están cambiando los signos políticos. Entonces, en las elecciones que tenemos ahora en ciernes, va a haber, aquí se están viviendo de una manera muy distinta en España, porque están pendientes de cómo se va a conformar el hemiciclo, no están pendientes de rifirrafes nacionales. Claro, es que la sensación que tenemos aquí, y Miguel, corrígeme si Ujú. me equivoco, es que han hecho de estas elecciones un plebiscito nacional, ¿no? De hecho, Ujú. se discute mucho en los medios de comunicación, pues asuntos muy internos, ¿no? De cosas de competencia nacional. Y yo creo que la gente está un poco desarraigada, ¿no?, de lo que es las competencias europeas. Y la verdad bueno, que esa concienciación que queremos hacer un poco es que la gente se dé cuenta de que, oye, que lo que se juega en el Parlamento Europeo tiene un impacto directo en nuestro día a día, ¿no? Ujú. Y como bien dices, con el tema medioambiental, con el tema, pues, todos los temas regulatorios bueno, sostenibilidad, la famosa Agenda 2030 también, que se juega mucho en el Parlamento. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre todo el impacto que va a tener, bueno, o que pueda tener todo el tema medioambiental, el tema de la PAC, el tema de lo que bueno, que hay mucha discusión, ¿no? Y que la gente sea Ujú. consciente de eso, ¿no? Yo ahí, Sí, si me permites, Miguel, sí. al hilo de la Sí, pregunta de Miguel y por centrar en un tema muy concreto, o sea, en dónde se juega o qué se juega en los próximos 5 años, ¿no? Que son las elecciones del Parlamento. Es decir, dónde van a ser los hot topics de los próximos 5 años en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Mira, yo más que hot topics te diría que se está jugando el modelo de Europa. eh, es así de gordo. En otros momentos, pues no habría un gran cambio. Aquí eh, hay una mayoría, pues se puede entender incluso con lo que ha sucedido en España, ¿no? Aquí los socialistas y demócratas, SID y el EPP, el European Popular Party, votan lo mismo.
O sea, van a la par en casi todas las votaciones, en un porcentaje altísimo. Yo estoy visto los números con las sesiones y las votaciones porque es algo que se publica en la página del Parlamento Europeo. Entonces, hay un gran consenso social o socialdemócrata, que es un centro, eso lo traduciríamos en España pues hacia un centro izquierda o, bueno, un centro. Sería una cosa así. ¿Qué pasa? Que ha habido unos acercamientos a grupos de izquierda, de ultraizquierda, de verdes, que de alguna forma se han apalancado con ese ID, ¿no? Con los socialistas. Entonces, el Partido Popular Europeo, que tiene pues, a todos los partidos populares de todos los países de la Unión Europea, se ve ahora en la tesitura de decir, bueno, voy a tener suficientes votos para pactar con socialistas y demócratas y seguir en un consenso como el que ha habido hasta ahora. Se va a romper ese consenso porque va a haber una gran fuerza que aparezca pues, a la izquierda del centro o va a crecer pues el grupo de conservadores y reformistas, que a su vez esta composición está cambiando porque unos entran, otros salen, con lo cual tampoco tenemos claro qué va a hacer. El grupo de ID, es los de, eh, por así decirlo, los más a la derecha del arco, que es pues, grupos como pues, algunos muy de derecha de Holanda, algunos diputados sueltos de otros, no sé, pues ese también se prevé que crezca. Entonces, la tesitura del Partido Popular es si va a tener que buscar nuevos socios a su derecha o si va a tener el consenso de antes. ¿Y qué implica? Pues que el consenso de antes hay una gran fuerza de parte de Francia, sobre todo, que quiere que Europa sea cada vez más centralizada. Es un poco, yo lo diría que es como el complejo de Napoleón, que es que Europa tiene que regularlo todo, tiene que tener su ejército, tiene que intervenir mucho más en los estados. Bueno, pues es un modelo más centralizado. Y luego luego Alemania ahí pues está entre dos aguas. También no le va mal eso, tiene aquí muchos funcionarios de mucho recorrido, con mucho conocimiento de las instituciones, de los procedimientos. Entonces es como una Europa en expansión, pero en expansión burocrática, en expansión de intervencionismo. Si el IPP tiene que pactar más con los conservadores y reformistas, esa línea se para. Y entonces se va a facilitar más pues, unas alianzas pues, más respetuosas con la identidad nacional y con unas políticas pues, que tengan más en cuenta las necesidades de cada país, ¿no? Se habla pues, de un modelo más pues, federal o un modelo más centralizado. A mí no me gusta poner etiquetas porque todo tiene, o sea, para un profesor le dice muchas más cosas que a lo mejor para que simplificarlo, ¿no? Pero bueno, sería un modelo de Europa donde se busca más pues, un mercado común, donde haya unas grandes libertades, que, pues, las clásicas, y luego a partir de ahí ir construyendo alianzas, pero respetando más esa independencia. Entonces, eso es lo que se juega, el modelo europeo que queremos. Y importa mucho porque la Comisión tiene, en vez de haber separación de poderes, está muy unido el Ejecutivo con el Legislativo. La Comisión tiene fuerza para eh, proponer leyes y a la vez es la encargada de lanzarlas luego a los países para que se ejecuten y de hacer un seguimiento acerca de cómo se están cumpliendo esas directivas o esos reglamentos. Y ahí el negociado de la comisión es lo más interesante de las elecciones, que se sabrá pues, en el segundo trimestre, que es qué composición va a haber, quiénes van a ocupar los asientos claves, quiénes son los que van a decidir o van a tener más peso en las cuestiones de políticas, y eso es lo que nos va a llegar. Entonces, claro, para llegar a influir en la composición de la comisión, tienes que ser equipo ganador, por así decirlo, en el Parlamento, porque es el que hace los nombramientos. Entonces, no sé, igual suena todo muy procedimental, pero es que nos estamos jugando muchísimo. O sea... Totalmente. Pues Patricia, ya al hilo de esta contestación,
yo recuerdo las palabras de Juan Pablo II cuando decía que Europa tiene que volver a su identidad, ¿no? Mm. Aquí también nos jugamos mucho, ¿no? Lo que creían, ¿no? Los padres fundadores de Europa, como que estaban fundados en el humanismo cristiano, ¿no? Y en la supranacionalidad. Ya se ha hablado del debate entre soberanía, nacionalidad, vamos, en un Estado federal, pero ¿qué riesgo hay bueno, o sea, también se habla de la nueva cultura, ¿qué riesgo hay en cuanto a que perdamos esa identidad un poco, ¿no? De la tradición cristiana, la lucha por la vida? ¿Cómo está esta batalla y qué futuro nos espera? Ahí la esperanza está en los países que lo tienen más claro y que no les ha importado perder para defender esas cosas. O sea, perder, digo, pues perder afecto, perder protagonismo, que no están dispuestos a negociar bajo ningún concepto que se decida fuera de su país, pues temas de derechos fundamentales. Entonces, esos países son los que quizá tienen ahora mismo el testigo en la mano. eh, Encontramos que hay otros pues, que el humanismo cristiano lo tienen pues, quizá en la historia, pero en la actualidad pues, no lo tienen tan vivo, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo, o sea, me parece que es un momento de luchas, hay grandes fuerzas que a veces responden pues a una política supranacional que va por encima de la Unión Europea. Y, por ejemplo, es que digo, voy a poner un ejemplo súper concreto. Cuando se revierte la sentencia de mm, Roe versus Wade, sí, en Estados Unidos fue una cosa de semanas o menos, o sea, no semanas, sino una semana, a lo mejor como mucho. Macron lanzó la propuesta de que el derecho al aborto fuera considerado derecho constitucional. No es casual. No es casual porque Estados Unidos mira a Europa, le interesa ver qué pasa en Europa y ser aliados en cierta manera. eh, Occidente, tal. Entonces, si de repente Estados Unidos se desmarca de una senda ideológica muy marcada, que es la que se acepta aquí por algunos países, que son los que mandan más, pues Francia, Alemania, pues de repente aquí hay que marcar. Entonces, si uno deja el liderazgo de este tipo de ideología, ¿no? De la muerte, pues lo recupera otro. Entonces, este es el caso y Macron es Europa y tiene aquí pues muchas ramas, ¿no? Y claro, eso lo tenemos servido en bandeja, o sea, no se votó, pero no se ha llegado a activar, o sea, no ha pasado a legislación fundamental porque habría que tocar el tratado fundacional de la Unión Europea y eso implica abrir una caja de Pandora y va a haber pues, muchos países que quieran meter otras reformas. Entonces, gracias a Dios está parado por eso, pero ya está aprobado para forzarlo. Entonces, por ejemplo, eso también, pues cuestiones como esas que se han quedado preparadas para cuando sea necesario, cuando interese sacarlas, aprobadas ya con lazo y todo puesto, pues también eso depende de qué mayorías haya en el Parlamento. Ujú. Y una pregunta, ¿no te resulta paradójico, no resulta un poco paradójico que al hilo de la pregunta que hacía Miguel, ¿no? De Europa, sus raíces cristianas, el humanismo, tal y cual, que aquellos países que en principio están defendiendo esos valores, sean los que aparecen como más alejados de Europa, como los grandes rupturistas de Europa, es decir, como los que no quieren estar o los que son más recelosos a una Europa más unida? O sea, hay como una especie de choque, ¿no? O sea, Sí, pienso en Polonia, pienso, no sé, obviamente en en Hungría, pero quizá Hungría. Hungría es un país muy En particular Hungría, para sí. muchas cosas, probablemente no sea equiparable. Pienso en Irlanda, es decir, países que Sí. dices, bueno, es curioso que siendo tan en valores en principio comunes al sustrato europeo, luego sean tan celosos de su soberanía, ¿no? Pero claro, es que eso nos tendría que llevar a hacer un poquito de examen. O sea, ¿por qué los europeos rechazan Europa o rechazan la Unión Europea? ¿Qué está pasando en la Unión Europea? Que no engancha, ¿no? Pero vamos, aparte de eso, también veo que hay otra línea, ¿no? Que es el tema del modelo europeo. O sea, estos países hay que saber cada uno. En el caso de Polonia, Polonia ha sido, y te digo, de Europa del Este. O sea, son países que a lo mejor yo no sé si hay que crear para algunos algún tipo
de procedimiento que no los haga miembros de pleno derecho cuando no están capacitados todos para asumir el grado de intervención que ya tenemos, porque se revuelven contra esa intervención. Y en parte yo casi les doy la razón. O sea, hay temas que ya es excesiva la regulación que tenemos de aquí, de parte de la Unión Europea. Dicho esto, hay países, toda Europa del Este ha sido dominada por el comunismo, entonces ellos cualquier intervención es recordarles un pasado que tienen muy cercano y del que han salido con sangre y del que han salido jugándose la vida. Entonces, o sea, políticamente la madurez política de poder no asustarte por una cesión de autoridad, que es la que hemos hecho los demás países, bueno, pues hay que entender que hay países que se le puede hacer muy duro. Y luego que también creo que a veces está faltando está faltando pues un buen tratamiento diplomático porque es que les dice, no, es que te quito el dinero, no, es que tus jóvenes no pueden hacer Erasmus, no, es que, o sea, se les bloquea. Entonces, al final, los jóvenes de esos países ven a sus autoridades, estamos desestabilizando algunos gobiernos democráticamente aceptados. O sea, ellos lo que hay te puede gustar más o menos, pero lo ha votado la gente y tienen seguridad en sus calles y tienen un apego pues a unas tradiciones y a una fe que les llega de, pues ya sea cristiana, ortodoxa o lo que sea, pero o sea, no podemos entrar como caballo en cacharrería. Creo que hay que saber muy bien, hay que conocerles más y hay que saber por qué a ellos les ponen los pelos de punta una cesión. Y luego también tendríamos que hacer reflexión de si esas cesiones son legítimas. Mm. Totalmente, totalmente, totalmente. Pues Miguel, no sé si tienes alguna pregunta, Nada, tampoco muy queremos alargar interesante. mucho Vamos, más. surgirían muchas, pero yo creo que en este punto. Estaríamos, sí, sí, muchas gracias, Patricia, estaríamos horas y Ah, horas hablando, pero yo creo que lo has que hay que hecho un hacer gran es análisis. votar. O sea, es fundamental votar porque si no, otros lo van a hacer por nosotros y entonces Justo, no podemos quejarnos de lo que pase después. Y van claro, a pasar muchas cosas, ¿eh? O sea, justo. no está el panorama internacional si pensamos en la guerra con Ucrania, si pensamos pues, en otros conflictos, en la mediación de Europa, de verdad que es súper serio y que afecta a España. El tema está en que no lo vemos tan claro, nos parece que la política se decide en el Congreso, pero es que de verdad que no es así. A mí me ha hecho falta venir aquí a trabajar para ser Claro, consciente de esto y por eso te dije que encantada de hablar de este tema claro, porque a mí me ha cambiado. O sea, yo antes no le daba tanta importancia. totalmente. Sí, la finalidad de hoy es un poco concienciar sobre todo a la gente de nuestro alrededor, ¿no? Que, como bien dices, ven Europa como muy lejos y ven como que no tienen, primero, no tienen vínculos y segundo, que se creen que no va a tener repercusión, que esto es un mero trámite, ¿no? Y yo creo que con la explicación y con el diagnóstico que has hecho, creo que puedes tocar alguna conciencia y sobre todo hacer a la gente ir el domingo a votar, ¿no? Que es lo Sí, sí, importante. sí. Que, Es que nos importantísimo. que nos Muy jugamos bien. mucho. Sí, sí, muchísimas gracias, Patricia. Gracias Y a nada, vosotros. que vaya todo muy bien y no sé si Volveremos a Miguel, hablar después de las elecciones, ¿no? A ver, hacer una. Eso, para analizar el post. Eso es. efectivamente. Muy interesante. Muy bien, Muy pues bien, muchas pues gracias, Patricia. gracias. Pues muchísimas gracias, Patricia, por todo. Gracias. Hasta pronto.